¿Por qué la evolución del teatro no se dio rápidamente? No se dio rápidamente o con facilidad. Es por ello que los cambios y las corrientes no son tanto como en otros géneros literarios. Esto se debe a que para hacer una evolución en el género dramático, el agente inicial de cambio puede ser el autor o dramaturgo. Solo que en el teatro es necesario que al mismo tiempo participen activamente dramaturgos, actores, escenógrafos, etc. Como están involucradas más personas en el teatro con respecto a otras artes, el cambio es más lento. ¿Dónde se origina? El teatro clásico tuvo su origen en la Grecia antigua. ¿Dónde se hacían las primeras representaciones? Las primeras representaciones fueron en la Grecia antigua. ¿Cuáles son las reglas del teatro clásico? 1. Solo puede ocurrir en un lugar. 2. Solo puede ocurrir en un tiempo determinado. Y 3. Solo puede tener un tema. ¿Y quién inventó estas reglas? Aristóteles. La pro. ¿Qué autores destacan? Sófocles, Eurípides, Aristófanes, entre otros. ¿Cuáles cambios hubo en el teatro durante el Imperio Romano respecto al griego? El cambio más notorio de estos dos imperios sobre las obras teatrales fue que los teatros en el Imperio Romano se presentaban como edificio y precisa escultura aérea y que en el griego se auxilia de la ladera. ¿Cuándo y por qué cayó el esplendor del teatro clásico? Cae cuando comienza una guerra, cuando estaban en su mejor época. ¿Cómo fue para el teatro el periodo renacentista, Edad Media y Barroco? En el caso del teatro, se vio inmensamente favorecido por este cambio de pensamiento, ya que empezaron a componerse obras dramáticas enfocadas desde el hombre para el hombre, más centradas en los personajes y sus costumbres en la normalidad. ¿Cuál era la función del teatro en esta época? Durante esta época se convierte en una actividad profesional, cuenta con espacios fijos propios y con amplia aceptación del público, por lo que se constituye como un negocio. El teatro se convirtió entonces en la más importante diversión del pueblo. Fue complicado su inicio, ya que no eran bien vistos en la sociedad y se escondían en diferentes partes de Europa. ¿Cuál es la figura más importante que surge a finales del siglo XVI y XVII durante el periodo del teatro isabelino? William Shakespeare. ¿En dónde se desarrolla el llamado siglo de oro? En España. ¿Quiénes son los autores más importantes de la época? Lope de Vega, Miguel Cervantes de Saavedra, Pedro Calderón de la Barca y Tirso de Molina. Se dice que el teatro del siglo de oro rompió con los esquemas aristotélicos. ¿Cuáles eran las características de este periodo? Las tramas y la interacción entre los personajes eran complejas. Las intrigas, la duda y la curiosidad resaltaban en las diferentes escenas, y las acciones podrían durar días o semanas. Esto trajo como consecuencia la necesidad de innovar los escenarios. ¿Dónde surge el teatro neoclásico? Tiene orígenes en el siglo XVII, desarrollándose plenamente durante el siglo XVIII en Francia. ¿Cuál era su búsqueda u objetivo? El teatro neoclásico buscó regresar al teatro clásico. Sus representaciones se realizaban en los típicos edificios teatrales y no le interesaba en lo mínimo innovar u obtener nuevas cosas. ¿Qué autores destacan en el neoclásico? Racine, Corneille y Molière. ¿Cuáles son las características del teatro neoclásico? Predominaban las tres unidades clásicas del teatro. Utilizaba lenguaje tradicionalista, los personajes eran estereotipados, el malo siempre tenía defectos y el bueno estaba lleno de virtudes, tenían un mensaje único que buscaba dejar una enseñanza. ¿A qué hace alusión el teatro moderno y cuándo surge? El teatro moderno hace alusión a una corriente literaria que surgió a finales del siglo XIX en Europa. ¿Cuáles fueron los tres autores más importantes que crearon una nueva forma de hacer teatro? Henrik Ibsen, Anton Chekhov y August Strindberg. ¿Cuáles fueron las características del teatro moderno? Se eliminó el verso y se basó en la prosa. Las protagonistas eran gente común, se eliminaron las divinidades y el destino trágico, los problemas de sus protagonistas eran causados por ellos mismos y trabajaban en situaciones de la psicología del hombre. ¿Qué caracteriza el teatro del siglo XX y cómo surge? Por manifestaciones vanguardistas, surgió como inquietud de las personas para poder manifestarse. ¿Cuáles son los espacios de representación en el teatro del siglo XX? Espacios abiertos, teatros o simples casas dependiendo de las características de la obra. ¿Qué periodo abarca? La década de 1920, el realismo estadounidense al gótico sureño de Tennessee Williams.